Hola, bienvenido a tu canal educativo de ciencia, Bioátomo. El día de hoy hablaremos un poco de la materia. Recordemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ya lo tenemos memorizado, todo lo que nos rodea es materia y esta se encuentra en movimiento y transformación. Toda la materia está en transformación. Recuerda que antes eras chiquitita y ahora estás grande, es porque estás en constante transformación y obviamente eres materia. Hablamos de que la materia existe bajo dos formas. Miren, tenemos este ejemplo, un hermoso aparatito, un router que va a emitir señales. Estas señales van a viajar por el espacio hasta llegar a un punto exacto, ejemplo el celular. Este punto exacto, estas señales transformadas en tu celular se van a transmitir mediante ondas que tú no los vas a percibir, obviamente, y estas al final van a terminar traducidas como mensajes que visualmente los podemos ver. Ejemplo, cuando tu crush te mensajea, te emocionas y dices ¡wow! Hasta que al fin me hizo caso. Pero bajo este ejemplo tenemos dos formas de materia. Aquella materia que simple y sencillamente se puede ver porque tiene masa y volumen, ejemplo el router, la mesa, el profesor Daniel, el celular, pero aquella materia que no se puede ver, aquella materia denominada energía. Es materia no sustancial porque no tiene masa ni volumen. A ver, dime, ¿puedes masar las ondas del Wi-Fi? ¿Puedes masar la luz? Pues no. Esto es materia dispersa o energía. En cambio, la materia localizada o concentrada tiene masa y volumen porque es materia sustancial y tenemos como ejemplo, pues la mesa sí se puede masar, el router se puede masar, tiene un determinado volumen. Vamos a estudiar un poco sobre la materia localizada. Acá tenemos cuatro ejemplos muy importantes. En un lado se encuentran las sustancias químicas y en el otro lado se encuentran las mezclas. ¿Cuál es la diferencia de estas? Es que las primeras van a tener fórmula química y las mezclas no tienen fórmula química. Recordemos que la sustancia química se clasifica bajo dos formas, las simples y las compuestas, y las mezclas bajo las homogéneas y heterogéneas. Vamos a explicar mejor esto. Continúa viendo el canal. Hablamos de las sustancias químicas. Recuérdense que es materia química definida. ¿Por qué? Porque va a tener fórmula química. Acá tenemos una sustancia simple. ¿Por qué es una sustancia simple? Como su mismo nombre lo dice. Profesor, pero el diamante es hermoso. Claro que sí, pero solo está conformado de un elemento químico. Es por eso que es simple. Acá tenemos otros ejemplos como la plata, que solamente es un elemento químico, el Ag. Y finalmente el ozono, que también es el O3. Acá puedes poner todos los ejemplos de la tabla periódica, no hay ningún inconveniente. Acá también tenemos el diamante como sustancia simple. En las sustancias compuestas nos acompañan todos los elementos que tengan fórmula química de dos o más elementos diferentes. Tenemos como principal ejemplo los ácidos, los anhidridos, los óxidos, los hidróxidos, pero acá tenemos un ejemplo muy común, el agua pura, ojo, como su mismo nombre lo dice, pura o destilada. ¿Por qué el agua pura o destilada? Porque acá podemos diferenciar que claramente tienen dos elementos químicos. Esta es una molécula triatómica también conocida. ¿Por qué triatómica? Porque tiene dos hidrógenos y tiene un oxígeno, totalizando 3 átomos. Una molécula triatómica. Bueno, vamos a continuar con las mezclas. Recordemos que las mezclas se encuentran bajo dos formas. Las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Pero qué es una mezcla? Es la unión de lo anterior, la unión de las sustancias, por lo tanto no tienen fórmula química. Acá hablamos de las mezclas homogéneas. Cuando hablamos de las mezclas homogéneas, son aquellas que forman solamente una fase, que por más que estén constituidas por diferentes sustancias, lo único que se puede ver es una fase. Vamos a ver, ejemplo el acero. A ver, cuando nos vamos a ver un pedazo de acero, ¿acaso nosotros podemos diferenciar entre el hierro y el carbono? No, porque estas están juntas, están unidas y no se pueden diferenciar. También tenemos otro ejemplo, el aire. Mira, todo lo que nos rodea ahorita es aire. ¿Tú puedes distinguir entre el nitrógeno, el oxígeno y otros gases? Pues no. Por lo tanto, esto es una mezcla homogénea, al mismo estilo que el agua potable. El agua potable tiene agua pura, sal disuelta y gases, y tú no los puedes diferenciar. Pero una mezcla heterogénea que está conformada por varias fases, como tenemos el ejemplo de ahí, la sangre está conformada de glóbulos rojos, glóbulos blancos
plaquetas plasma, que sí los podemos diferenciar, ¿no? A través del microscopio. También tenemos otro ejemplo, el agua y el aceite. Estas sí se distinguen bajo dos fases. La primera fase y la segunda fase, que es del agua y el aceite. En la parte inferior tenemos el agua y en la parte superior tenemos el aceite, ¿no? Tenemos otro ejemplo, la leche más clara de huevo. Aunque hay mezclas heterogéneas mucho más, ¿cómo se puede decir? Disueltas, que difícilmente se distinguen sus componentes. Ejemplo, las suspensiones, los jabones, la mayonesa, el agua turbia, y los coloides, pues obviamente la leche, la clara de huevo, ¿no? Ejemplos de mezclas heterogéneas. Continuemos. Hablamos de una mezcla y una combinación, términos muy confundidos en la química. Una mezcla es igual que combinación, jamás en la vida, completamente diferentes. ¿Por qué? Porque una mezcla va a haber la unión de sustancias sin reacción química. Ejemplo, cuando unimos agua con sal, ¿hay reacción química? ¿Explota? ¿Sale burbujitas? Pues no, entonces esta es una mezcla. Pero cuando hablamos de una combinación es que ya va a existir reacción química. Ejemplo, ¿te recuerdas el famoso experimento que hacías en tu colegio? El famoso volcán. Ah, el volcán, profesor, era la unión de vinagre más bicarbonato y ahí salían burbujitas. Ah, perfecto, esa es una combinación. Ahora, definiendo un poco más mezcla, los componentes entran en cualquier proporción. No vamos a tener una proporción exacta para una mezcla. Acá le puedes poner 3 cucharadas de sal, medio litro de agua. Pues no es exacto, no es preciso. Pero en una combinación sí tiene que entrar con proporciones fijas y definidas, ¿no? Por lo tanto, definiendo la combinación es la unión de dos o más sustancias en cantidades fijas donde van a perder sus propiedades. Ejemplo, tenemos la síntesis del agua. 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno nos va a dar la síntesis de una molécula del agua. Entonces, esa es una mezcla y esa es una combinación. Vamos a ver sobre los estados físicos de la materia. Los estados físicos de la materia se encuentran bajo 4 formas fundamentales y bueno, pues existen más estados, solamente vamos a tocar las 4. Un estado sólido donde claramente podemos ver sus moléculas. Acá tenemos sus moléculas y estas moléculas están muy unidas. Esta unión hace que sea sólido. Por lo tanto, un sólido tiene forma y volumen definidos y se caracterizan por la rigidez y la regularidad de sus estructuras. Un líquido, a ver, ya las moléculas se puede ver claramente que están ligeramente separadas, por lo tanto, pues no tienen forma fija, pero sí volumen definido. Pero ojo, su forma varía dependiendo del recipiente que los contenga. Hablamos de un estado gaseoso donde claramente las moléculas ya están muy separadas, están así como tú y tu ex, recontra separados. Por lo tanto, este es un estado gaseoso, donde por obvias razones no tienen forma ni volumen definidos, porque las moléculas están dispersas por todos sitios. Ahora, su característica es la gran variación del volumen. Estas pues pueden ser muy reducidas, chiquititas, a tal extremo de que pueden ingresar un estado gaseoso a un globo muy pequeñito, o también esa misma cantidad de aire que ha ingresado a ese globo pequeñito pues se puede dispersar por todo el espacio. Pues es una característica del estado gaseoso. Finalmente, el estado plasmático. Todos estos estados de la materia están conformados por moléculas. Estas moléculas tienen átomos. Pero ¿qué pasa cuando un átomo se le expone a altas temperaturas, como las temperaturas del Sol? Pues se van a desionizar, donde los protones se van a separar del núcleo, los neutrones se separan del núcleo y finalmente los electrones se separan de su zona extranuclear y estos van a estar chocando constantemente y este choque va a generar la famosa luz. La liberación de fotones que se va a expresar como luz más adelante. Ahora, se encuentran en altísimas temperaturas un estado plasmático. Recordemos que también van a estar en estado iónico, donde van a haber iones positivos, protones, iones negativos, electrones y estas pues obviamente en constante movimiento. Recuérdate, todas estas formas de la materia van a estar constituidas por átomos y estos pues van a empezar a ser estudiados más adelante en los siguientes capítulos. Otro dato más. El estado plasmático es el más abundante del universo. Vámonos. Los cambios de estado de la materia, pues, están definidos por la variación de entalpía, la variación de energía, la variación de temperatura. Ejemplo, un estado gaseoso, un estado sólido. ¿Por qué pasa del estado gaseoso al estado sólido? Es porque se enfría, hay una temperatura muy fría,
o las presiones son muy altas, y estas pues van a hacer de que este estado gaseoso baje o descienda al estado sólido. Acá tenemos pues cuando un sólido pasa al estado gaseoso se le conoce como sublimación, pero cuando el gaseoso pasa al estado sólido se le conoce como deposición. Ahora vayamos con el estado líquido. ¿Qué ocurre cuando el estado líquido se convierte al estado sólido? Este pasa por un proceso de solidificación, pero si el sólido cambia al estado líquido, se le conoce como un proceso de fusión. Ahora, cuando hablamos de que el líquido se convierte al estado gaseoso, este pasa por un proceso de vaporización, y cuando el gaseoso se convierte en líquido, pasa por un proceso de condensación. Vayamos a ver de que cuando el gas lo sometemos a altas temperaturas, como dije, la temperatura del sol, los átomos se van a ionizar, y esta ionización van a crear el plasmático. Ojo, otros términos, y no te olvides, apunta y toma nota por favor. También a la vaporización tiene distintas formas de nombrarlas dependiendo de cómo pase en este proceso. La evaporación es cuando el líquido se convierte en gas a temperatura ambiental. La ebullición es cuando el líquido pues se transforma en gas a temperatura constante. Ejemplo, tenemos la temperatura de ebullición del agua, que es 92 grados centígrados en Ayacucho. Esta temperatura constante hace que todo el líquido se convierta en gas. Finalmente, la temperatura de volatilización, donde pues a una forma rápida el líquido se convierte en gas. Ejemplo, tenemos la acetona, el típico producto que sacamos para quitar el esmalte de las chicas. Si lo dejamos abierto, pues esta se volatiliza rápidamente, se convierte de líquido a gas. Vamos a ver también la licuación, otro nombre de la condensación, pero ya con, ¿cómo les explico? Ya con procesos más establecidos, ¿no? Cuando el líquido es cuando el estado gaseoso es sometido a altas presiones y bajas temperaturas, rápidamente el estado gaseoso se convierte al estado líquido. Esto es un proceso del metano que tenemos en nuestros balones de gas. Continuamos. Hablamos de las propiedades de la materia. Mira, tenemos oso chiquito, oso grande. ¿Tienen propiedades? Claro que sí. En este caso, las propiedades que vamos a mencionar son completamente diferentes. ¿Pero por qué son diferentes, profesor? Porque van a depender de su masa. Ahora, cuando las propiedades dependen de su masa, se les conoce como propiedades extensivas o aditivas. ¿Por qué aditivas? Porque se incrementan o disminuyen según la masa. Ejemplo, la misma masa, pues obviamente es una propiedad extensiva. Mira, el oso chiquito tiene poca masa, el oso grandote tiene mucha masa. La gravedad también es otra propiedad, donde pues sabemos que mientras más grande sea un cuerpo, mayor gravedad va a tener. ¿Ahora entiendes por qué te gustan los gorditos? Vamos por acá, con la inercia. La inercia también es una propiedad extensiva porque se va a extender según la masa, también el volumen, la indestructibilidad y entre otras como la energía, el área. Son propiedades extensivas, vuelvo a repetir, porque dependen de la masa que lo contenga, ¿no? Ejemplo, un volumen. Mientras más masa tenga un cuerpo, más volumen va a tener este. Ahora, tenemos propiedades intensivas porque no dependen de la masa. Ejemplo, acá tenemos un oro chiquito y un oro muy grande. Estas van a tener propiedades iguales. ¿Qué propiedades serían iguales en este caso? La temperatura de ebullición, la temperatura de solidificación, todas las temperaturas que podamos tener. Estas no dependen de su masa. Todas las temperaturas son iguales. La densidad, claro. Un oro chiquito y un oro grande van a tener la misma densidad. La ductibilidad, que es la capacidad de formar hilos, pues también van a tener esta característica, tanto el oro grande y el oro chiquito. Así que dale, la maleabilidad igual, la viscosidad de igual forma y la dureza, que son propiedades que las vamos a definir como ven en pantalla, donde el oro chiquito y el oro grande van a tener estas propiedades de igual forma. No porque uno sea más grande y otro sea chiquito van a variar estas propiedades. No varían. Por eso son propiedades intensivas. Vamos a hablar un poco también sobre pues, los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Pues no. Si crees que tu amigo es un fenómeno, estás mal, estás equivocadísimo. Un fenómeno es un cambio. Ahora, si puedes decir que tu amigo ha pasado por procesos de cambios, pues obviamente está bien. También lo puedes decir que ha pasado por procesos de fenómenos. Ahora, tenemos un clavo doblado y un papel donde dice que sad, él no te ama. Primero vamos a ver el clavo doblado. Yo te pregunto, ¿seguirá siendo clavo? Y tú automáticamente me dices, claro, pues es un clavo. ¡Ulala! Bueno, buena respuesta.
Por lo tanto, sí sigue siendo clavo, es un fenómeno físico porque es un cambio reversible, ¿no? A el clavo lo desdoblamos y sigue siendo clavo. Ahora, este también va a tener una propiedad, no altera la composición interna. Doblar el clavo pues no va a cambiar la estructura del clavo, recordemos. Pero en cambio, cuando hablamos de un papelito donde no te ama y tú rápidamente, rápidamente lo quemas, este quemado pues va a ser un proceso de un cambio irreversible. ¿Por qué? Porque seguirá siendo papel y tú claramente, y tu gato te van a decir no. Al igual que tu corazón después de que él te rechaza. Exacto, ¿no? Pero ojo, hay que resaltar algo muy importante. Este va a ser un cambio o un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque es un cambio irreversible. Un papel quemado ya nunca va a ser el papel original y finalmente esta va a alterar su composición interna. Después de hacer un proceso de la combustión se libera dióxido de carbono y pues vapor de agua que estas ya no vuelven a hacer su composición inicial, ¿no? Lamentablemente, producto de la reacción. Puedo mencionarte acá, anota por favor, pregunta de examen, fenómenos físicos, grandes ejemplos. Todos los cambios de estado de la materia son fenómenos físicos. Uno más, la dilatación es un fenómeno físico. Ahora, fenómenos químicos, todos los términos que tengan que ver con combustión, con oxidación, con reducción. Y estos procesos donde ya la materia tiene que pasar un cambio. ¿De acuerdo? Ejemplo, cuando se oxida la manzana, un fenómeno químico. Vámonos. Hablamos de la alotropía, que es otro fenómeno de la materia donde pues un elemento químico se va a transformar en distintas formas. Ejemplo, el fósforo se va a transformar en fósforo blanco, donde su estructura va a tener una forma, bueno, en este caso cúbica, pero un fósforo rojo solamente conformado de fósforo pues la encontramos en las cerillas que tenemos, pero ¿cuál es su estructura? Y una forma bueno, rómbica. Y finalmente un fósforo negro, que esta pues va a ser utilizado para algunas funciones mecánicas. Acá tenemos su estructura y es una estructura hexagonal, ¿no? Un elemento químico se transforma en distintas cosas. Eso es alotropía. ¿Y solamente por qué? Porque sus átomos van a variar en su estructura molecular. Vamos por acá. Tenemos otros ejemplos que solamente cumplen alotropía. Ojo, solo son 4 elementos de la tabla periódica. Recuérdate, el fósforo, el oxígeno, el carbono, el azufre. Y estos son los únicos que cumplen la alotropía. Bueno, con esto hemos terminado pues la presentación de química. Y recuérdate, estás en tu canal de ciencia Bioátomo. Espero que te haya servido y pues nos despedimos para seguir con otros temas más adelante. Ahora recuérdate, si quieres resolver ejercicios, mándanos en los comentarios y si tienen alguna duda, también escríbanos en los comentarios para poder absolver todas sus dudas. Nos despedimos con ustedes, el profesor Daniel. Hasta la próxima.